¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una clase más de impuestos y legislación fiscal. Bienvenidas y bienvenidas. Vamos a continuar con el Código Fiscal de la Federación. Estamos en la materia de legislación fiscal. Sería el artículo 136 el que vamos a leer y vamos a explicar. Primeramente, seguimos con el tema de las notificaciones. Vimos en la clase pasada los tipos de notificaciones que existen y que la autoridad puede cualquiera de estas tres, y si tú estás en el supuesto de una de estas tres, poder realizar obviamente esa notificación. Hoy en día se utiliza más las notificaciones por el buzón, ¿verdad? Porque es más fácil, ya prácticamente te mandan un correo electrónico con todo el documento. Y se supone que es más fácil que te van a encontrar, ¿no? Pero bueno, son opciones. Artículo 136. Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales si las personas a quienes deban notificarse se presentan en las mismas. Las notificaciones también se podrán efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes o en el domicilio fiscal que le corresponda de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de este código. Que nosotros en clases pasadas y también en materias pasadas ya vimos que pues existen un domicilio fiscal con diferentes variantes, ¿no? Porque una persona física o persona moral puede tener diferentes sucursales. En el artículo 10 de este código se refiere al código fiscal, ahí viene un poquito más explicado el domicilio fiscal. Asimismo podrán realizarse en el domicilio que hubiere designado para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso de un procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones relacionadas con el trámite o la resolución de los mismos. Normalmente el domicilio fiscal de la persona física o persona moral normalmente es el lugar de trabajo. Más sin embargo, pues la misma autoridad te da la opción, o a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Este domicilio fiscal es donde realmente pues yo realizo mi actividad, pero yo como empresa a lo mejor me gusta tener un domicilio donde recibir notificaciones, también se vale. Posteriormente, dice, para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el uso o en el curso de un procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones relacionadas con el trámite o resolución de los mismos. Toda notificación personal realizada con quien debe entenderse será legalmente válida, aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales. En los casos de sociedades en liquidación, cuando se hubieran nombrado varios liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas podrán practicarse válidamente con cualquiera de ellos. En el último párrafo menciona, hay ocasiones en que las empresas pues ya están en problemas tal vez económicos o simplemente quieran separar sus empresas, a lo mejor aliarse con otras empresas. En esos casos pues siempre va a haber una persona que va a atender la diligencia, ¿no? Ya hemos explicado que aunque se busca la persona, el representante, si hay otra persona que está trabajando en ese momento, se le puede dar la notificación. Al final es una notificación la que se le proporciona. Obviamente ya el contribuyente pues se supone que lo va a leer y va a decir, ocupo estos datos, me piden que vaya, o dependiendo del problema que tenga en este caso, ¿no? Vamos a continuar con el artículo 137 todavía del Código Fiscal de la Federación. Así es que continuemos. Artículo 137 ahora. El artículo 137 lo fundamentó su compañero en la clase pasada. Vamos a leerlo y vamos a analizarlo. Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deberá notificar, le deja un citatorio en el domicilio fiscal para que espere una hora fija del día hábil posterior que señale en el mismo. Y en caso de que tampoco sea posible dejar el citatorio debido a que la persona que atiende se niega a recibirlo, o bien nadie atendió la diligencia en el domicilio, la notificación se realizará conforme señalado en el artículo 134, fracción 3 de este código, que ya lo vimos. Aquí hay que aclarar que no necesariamente a veces va a estar obviamente la persona que se busca. Normalmente en una empresa, la persona moral, en este caso el representante legal, puede hacer trámites en otro lugar o bueno, cuestiones de trabajo. Y obviamente a veces no va a estar. Es muy raro cuando un representante legal esté en la empresa por mucho tiempo. Siempre está en las cuestiones de los negocios, viendo tal vez proveedores, clientes importantes, haciendo diligencias.
Pero siempre va a haber una recepcionista en una empresa, siempre va a haber una persona que está esperando a los clientes, proveedores o personas que preguntan algo sobre la empresa, ¿no? Sobre todo en maquiladoras. En ese caso, pues la persona, es muy complicado que digan yo no quiero recibir, la verdad es muy complicado. Pero en dado caso, la autoridad lo piensa, ¿no? ¿Qué pasaría si no quieren recibirlo? Obviamente recuerden que tienen que llenar ellos como un documento donde pues ponen en el reporte: fui a tal domicilio fiscal, busqué a tal persona, me atendieron, no me atendieron. O sea que reportan todo, así es que lo mejor pues sería obviamente recibirlo, ¿no? Al final de cuentas. Después dice: el citatorio a que se refiere este artículo será siempre para la espera antes señalada, y si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En cuestión de vecinos se refiere más cuando son pues pequeños negocios, ¿no? Pero ya personas morales, digo, es muy poco probable que busquen a otra empresa de a un lado y le proporcionen información. Normalmente hay una recepcionista, ¿no? Después, en caso de que estos últimos se negasen, que normalmente no pasa, pero bueno, suponiendo que pasa, recibir la notificación, esto será conforme señalado en el artículo 134. Posteriormente, en el siguiente párrafo, que también lo fundamentó su compañero, dice: en caso de que el requerimiento de pago a que hace referencia el artículo 151 de este código no pueda realizarse personalmente porque la persona a quien deba notificarse no es localizada en el domicilio fiscal, se ignora su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de la notificación o coloque en el supuesto previsto en la fracción 5 del artículo 110 de este código, la notificación del requerimiento de pago y la diligencia de embargo se realizará a través del buzón tributario. Al final de cuentas, si por alguna razón, pues bueno, la autoridad quiso presentarte un documento físico y pues no te vieron, no estabas, etcétera, pues ya haciéndole en el buzón tributario, ahí sí no hay forma de que te escapes. Muchos podrán pensar: bueno, pues hago el como que no lo veo. No lo veo y no me notificó. Pero recuerden que habíamos visto en la clase pasada que la autoridad te da ciertos días, ciertos plazos para considerar que uno te lo envió, que lo recibiste aunque tú no le pongas ni recibido ni nada, y pues que él diga: considero yo, autoridad, que lo vio, aunque no lo hayas visto. Y ahí no hay forma de que le digas a la autoridad: la verdad no lo vi. Incluso aunque no lo hayas visto, la autoridad ya sabe que lo vistes o considera que lo vistes, aunque no lo hayas visto, porque te dio ciertas fechas para que supuestamente digas: lo voy a ver. No pongas pretextos de que no, pues me llegó en la noche y pues la verdad, pues en el trabajo apagamos las computadoras y ya no lo vi. No hay forma de que te le escapes, ni modos, ¿no? A la autoridad. Ya para terminar esta parte, dice: si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos señalados legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el cumplimiento los honorarios que establezca y en el reglamento de este código, ¿no? Artículo 138. Cuando se deje sin efectos una notificación practicada ilegalmente, se impondrá al notificador una multa 10 veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente a la Ciudad de México. La verdad que eso no es muy raro que pase, que la autoridad, por así que por nomás, sin ningún fundamento legal o algo por el estilo, te deje pues alguna notificación, vaya, que no tenga un fundamento. Incluso puede ser un mal practicante de la notificación, que se le haga fácil tal vez extorsionar al contribuyente. No creo que pase, pero si pasara, pues también la autoridad pues sabe que no va a faltar alguien que se quiera hacer pasar por el SAT y te deje esa notificación, ¿no? Pero pues hay que tener cuidado porque al final puede ser multa y hasta cárcel, ¿no? Artículo 139. Las notificaciones por estrada serán fijados durante 15 días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación, y publicando además el documento citado durante el mismo plazo en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda. La autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del 16º día contado a partir del día siguiente a aquel en que hubiera fijado o publicado el documento. Entonces, a veces, ya han dado caso que pues no encuentran a la persona o algo por el estilo, harán una notificación por estrado. Normalmente este tipo de notificaciones las ponen en las oficinas de las autoridades en una pequeña pizarra,
y aproximadamente 15 días va a estar ahí. Obviamente, digo, a mí en lo particular se me hace un poquito algo absurdo poner una notificación en las oficinas de la autoridad, porque no creo que el contribuyente sea muy amigable y que todos los días diga voy a pasar por el SAT y voy a ver su tabla de avisos y vamos a ver si ahí está la información o a ver, a chismear, a ver a quién van a agarrar, ¿no? No creo que los contribuyentes hagan eso, al menos que por ahí tú mandes al contador o al auxiliar a hacer alguna diligencia y mientras está esperando pues se ponga a ver las tablas, ¿no? Las pizarras y vean, mira, ahí van a buscar a alguien. Pero digo, no creo que pase. Pero es una opción que la autoridad lo hace, ¿no? Obviamente se entiende que tú eres el responsable de tus cosas y tienes que ir a ver si no estás notificado. Artículo 140. Las notificaciones por edicto serán mediante publicaciones en cualquiera de los siguientes medios. Ahora hay otro tipo de notificación que se llama por edicto. En este caso, si la primera opción a lo mejor no funciona, dice la autoridad, bueno, obviamente ¿quién va a venir a ver mi pizarra, no? Haremos lo siguiente. 1. Durante 3 días en el Diario Oficial de la Federación. Recuerden que el Diario Oficial de la Federación se pone en leyes, reglamentos, cambios de todas las secretarías que existen en nuestro país. Y por ahí hay una pequeña sección de notificaciones por edicto. Que igual sería lo mismo, ¿no? ¿Qué contribuyente o qué persona física o moral va a leer el Diario Oficial de la Federación? Y precisamente esa parte, ¿no? Pero bueno, ahí está la autoridad pensando que el contribuyente lo va a hacer, ¿no? Pero dice, bueno, posiblemente no vayan a ver ese periódico. Bueno, lo pondré en uno que sea de mayor circulación. Ya depende de qué ciudad estemos hablando. Posiblemente lo pongan en el Frontera, en el Mexicano, en el Heraldo, en el Círculo, en el Universal, ¿no? En el Excelsior. Ya depende de la ciudad en la que vivan. Pues obviamente ya van a poner un periódico que pues, se supone que a lo mejor el contribuyente lo va a leer, ¿no? Pero imagínate si es un contribuyente que pues no le gusta leer el periódico, pues no lo va a ver. Y la tercera, durante 15 días en la página electrónica que al efecto establezca las autoridades fiscales mediante reglas de carácter general. Otra y la más sencilla, pues en mi página del SAT, ¿no? Pero bueno, de igual, a lo mejor hay más posibilidad de que el contribuyente se ponga ahí de curioso y vea la parte de los edictos, ¿no? Las publicaciones a que se refiere este artículo contendrán un extracto de los actos que se notifican, es decir, no es prácticamente todo, ciertas partes y para ponerlo en información y en contexto de la persona que se busca. Y se tendrá como fecha de notificación la última de la publicación. Muy bien, hasta aquí está el artículo 140, va a ser el parcial número 2. A partir del 141 ya empieza parcial número 3 y último. Hasta aquí vamos a dejar esta materia de legislación fiscal. No va a haber examen, recuerden que legislación fiscal no hay examen, así es que pues no se preocupen, solamente es pura exposición y su portafolio para la siguiente semana. Ese es el trabajo que tienen que hacer, portafolio nada más. Bueno, vamos a ver ahora sí impuestos. Vamos a ver impuestos, que sería el título segundo del régimen obligatorio. Nos quedamos en el artículo 12. Ya vimos con anterioridad algunos que son régimen obligatorio. Ahora vamos a ver el artículo 12 y fundamentarlo. Para eso es importante tener su ley federal del trabajo. Si no la tienen, les recuerdo entrar a la página o poner en el buscador web Estudiando Contaduría, le dan tiki, entran a la página estudiandocontaduriawebly.com, posteriormente entran a CESCA en su caso, universidad, le dan tiki, entran a universidad y posteriormente buscan la materia de impuestos 1 y 2 y buscan las leyes, en este caso Ley Federal de Trabajo, le dan tiki y lo descargan. Esta Ley Federal de Trabajo es la misma que tenemos aquí. Vamos a leer la Ley del Seguro Social en el artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio. Aquí nos dice una palabra de los elementos de impuestos, sujetos. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo presten en forma permanente, es decir, por mucho tiempo, o eventual en ciertas ocasiones, a otras de carácter físico, es decir, una persona, un individuo solo,
o moral, es decir, un conjunto de personas o empresas, o unidades económicas sin personalidad jurídica. Un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando esté en virtud de alguna ley especial, está exento del pago de contribuciones. Aquí se refiere que no importa si eres persona física, persona moral o un conjunto de personas morales, trabajas de manera permanente, es decir, mucho tiempo o por tiempos, eres subordinado, es decir, recibes órdenes, haces tu trabajo, tu actividad, pues es obviamente obligatorio proporcionarte pues seguro social. Fundamenta con el artículo 20 y 21 de la Ley Federal de Trabajo. Vamos a ver la Ley Federal de Trabajo. En el título segundo dice Relaciones individuales de trabajo. Capítulo 1, Disposiciones generales. El artículo 20 nos menciona lo siguiente. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen. La prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Aquí significa que mientras que alguien te contrate y te pague dinero, en ese momento ya eres un trabajador de ellos, aunque a lo mejor la persona no te dio a entender que eres un trabajador. 2. Hay algo que estás haciendo, alguna actividad. Y 3. Eres personal subordinado. Significa que estás empezando a recibir órdenes y tienes a lo mejor hasta un horario establecido. Y obviamente pues se te tiene que pagar una cantidad de dinero, aunque sea muy baja, ya eres parte de una relación de trabajo. También dice lo siguiente, contrato individual de trabajo. Cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. Obviamente puede haber un contrato de trabajo por escrito, de manera individual. Es decir, alguien te dio unas hojas, las llenaste, las firmaste, muy bien, es tu contrato. E incluso si no hay ningún contrato, pero obviamente hay un horario, hay una cantidad de dinero, hay una actividad, ya eres trabajador. Aquí sería la cuestión de saber si eres permanente, si es por temporadas, etc. Luego dice, la prestación de un trabajo a que se refiere el primero y el contratado celebrado producen los mismos efectos. Así es que en ese momento ya hay una relación de trabajo. Y obviamente para el IMSS eres obligatorio que te proporcione un seguro, ¿no? Obviamente en la vida real pues suceden muchas cosas diferentes. Artículo 21. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Punto. Prácticamente ya eres trabajador. Posteriormente, fracción número 2. Los socios de sociedades cooperativas también están obligados en esa sociedad mercantil a tener seguro. Aquí de las sociedades cooperativas hay que recordar que a veces los socios incluso pueden trabajar, son incluso trabajadores. Es una característica de las sociedades mercantiles. Pero bueno, eso me imagino que lo vieron en alguna materia de derecho mercantil. De hecho, vieron derecho mercantil, si no me equivoco. Les tuvieron que haber explicado a las sociedades mercantiles que existen, hay 6, y cada una tiene un objeto, un sujeto, una cantidad de dinero para hacer la empresa, ciertas reglas, ciertos beneficios, ventajas y desventajas, ¿no? Fracción número 3. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través de un decreto respectivo bajo los términos y condiciones que señala esta ley y los reglamentos correspondientes. Esto significa que aquí tal vez falten más cosas y digan ustedes, pero faltan más cosas que a lo mejor no son válidas en ese momento, pero si el Ejecutivo se le ocurre en cualquier momento con hacer un decreto, rápidamente dice, y ellos también. Entonces, por ejemplo, en este caso, un ejemplo muy hipotético, que dijera, están obligados a tener seguro social las personas desde, no sé, que vayan a sacar pasaporte. Pues es un ejemplo muy hipotético, obviamente no va a pasar. Entonces, todos los que saquen pasaporte el próximo año
necesitan tener seguro. Ni modo, es obligatorio. Es un ejemplo hipotético, obviamente no va a pasar, ¿no? Pero sin necesidad de pasar por el Congreso puede hacerlo. Y la siguiente es las personas trabajadoras del hogar, donde aquí empieza una buena discusión. Porque pues aquí se puede malinterpretar la verdad la ley o incluso favorecer en algunos casos. Aquí está un poquito ambiguo, deberíamos leer un poquito más a fondo obviamente, pero así está un poquito ahí la situación, porque bueno, ¿qué son personas trabajadoras del hogar? Normalmente uno piensa en personas que, pues hay personas que tienen pues dinero y no quieren hacer sus labores de limpieza en su casa y pues contratan a otra persona. Se puede entender que es un trabajo, digamos, por cierto tiempo, incluso de horas, y a lo mejor es una persona que simplemente, sabes que yo tengo flojera o yo trabajo todo el día, llegar a limpiar, prefiero pagarle a alguien una cantidad de dinero, un par de horas que me limpie, que me lave a lo mejor, y ahí quedó la cosa, ¿no? Te ganas un dinero extra tal vez. Entonces muchas personas que trabajan ahí lo ven a lo mejor como un dinero extra porque a lo mejor tienen sus trabajos. Pero se ha dado mucho el tema de que a veces al final no deja de ser un trabajo, ¿no? Porque si nos vamos a la ley dice, bueno, ¿te pagan? Sí. ¿Tienes tal vez un horario? Sí. No hay un contrato físico, pero hay un contrato hablado. Sí. Bueno, estás trabajando, ¿no? Entonces hay conflictos porque muchos dicen, oye, sí la contraté, pero soy una persona normal común que yo también trabajo para una empresa, no soy un negocio. ¿Por qué debería darle seguro social? O sea, soy cualquier persona que también incluso trabaja. Entonces ahí ya la ley está un poquito ahí medio extraña, rara, pero bueno, tienen ahora sí que la oportunidad de hacerlo, ¿eh? Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio. Eso significa que no es obligatorio, es voluntario, pero al final de cuentas si tú dices, bueno, yo sí quiero, de forma voluntaria yo voy, al final ¿qué va a pasar? Pues te vas a convertir en obligatorio, ¿no? Pero bueno, ahí les va, ¿cuáles son? Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados. Normalmente las empresas o las pequeñas empresas chiquitas, es decir, los changarros, dijera Vicente Fox Quesada, pueden tener familiares, es decir, a lo mejor el hijo, la mamá, y no estás como obligado realmente a darles un seguro social, porque el IMSS está viendo como que, bueno, son tus familiares, hay sangre, son de sangre. Pero hey, si pones a alguien que no es de sangre, tiene el derecho de un seguro social. Ustedes como son familia, papá, hijos, no hay bronca. Pero llega uno despistado que no tiene nada que ver con tu familia, pero lo contratas, él sí es de ella, fuerza dale seguro, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado de aquellos que hacen changarros. Pero bueno, es una forma, ¿no? Ahí pues ya les puedo decir algún truco, ¿no? Que pueden hacer malamente. Que llegue una persona o alguna autoridad del IMSS y empieza a revisar. ¿Son tus familiares? Y tú, no, pues sí. ¿Cómo lo demuestras? ¿No? Actos de nacimiento, a lo mejor documentos que avalen domicilios, ¿no? Fotografías, es un show eso, ¿eh? Pero bueno, tienen la opción si quieren ellos de poder ponerse en el obligatorio. Profesionales independientes, es decir, personas que no trabajan para alguien, trabajan de manera personal. Los famosos free, ¿no? También si quieren pueden entrar al seguro social. Pero al final si tú dices que sí, pues te vuelves obligatorio, ¿no? Dice ahí pequeños artesanos y demás trabajadores no asalariados, es decir, personas que no trabajan para alguien que ya de entrada les da seguro social. La fracción 2 se deroga, no recuerdo qué es lo que dice la fracción 2. Sería muy bueno investigar qué dice la fracción 2, que eso fue hace del 2018 para atrás, entonces significa que me tocó verlo incluso a mí en escuela, pero no recuerdo qué dice la fracción 2. Fracción número 3, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios. Se va enfocado un poquito a las cuestiones de personas que tienen hectáreas, campesinos,
ese tipo de situaciones. Ya saben que la autoridad normalmente, incluso en IVA, ayuda mucho a los campesinos a estar exentos de impuestos, ¿no? Entonces aquí el seguro social, pues normalmente los campesinos o las grandes hectáreas que son de familia, ¿no? Por lo mismo. Y fracción número 4, los patrones, personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio y los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que están excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujeto de seguridad social. Normalmente personas que trabajan para el gobierno, ya sea municipal, federal, estatal, normalmente ellos tienen otro estilo de vida, de seguros. Si quieres, tú como persona a lo mejor está en el IMSS, es voluntario. Después dice, mediante un convenio con el instituto se establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio de los sujetos de aseguramiento comprendido en este artículo. Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal, es decir, a quien nuestro presidente actual, ¿no? Artículo 14. En los convenios a que se refiere el artículo anterior se establecerá la fecha de inicio de la prestación de los servicios y los sujetos de aseguramiento que comprenden. Esto es ya cuando ya quieres ahora sí dar marcha adelante de hacer o asegurar a personas, ¿no? La vigencia, tienen un cierto tiempo, las prestaciones que se otorgarán, las cuotas a cargo de los asegurados y demás sujetos obligados, es decir, cuánto va a pagar cada quien, en fin, todo eso, ¿no? La contribución a cargo del gobierno federal cuando en este caso proceda, y los procedimientos de inscripción y de los cobros de las cuotas, y las demás modalidades a que se refiere conforme a leyes y reglamentos. Estas fracciones, aquí ya se trata un poquito más de empresas que van, pues ahora sí que voluntariamente obligatorio. Pues ahora sí que, ¿sabes qué? Pues tengo una empresa, ya es una empresa grande, son 200 personas, yo quiero darles seguro social, quiero ser un patrón, quiero que me den mi clave patronal como empresa, después asegurar a todos mis trabajadores, cuánto tengo que pagar, cómo le hacemos, en fin, ya explicarles qué tienen que hacer y todo lo que hacen las personas que están en nómina, ¿no? De forma ahí general, recuerden que mucha gente piensa que el seguro nomás lo paga la persona, es decir, el trabajador. Recuerden que son tres, el patrón, la persona que trabaja y el gobierno, ¿no? Bueno, según, ¿no? En la vida real pasan muchas cosas diferentes. Y vamos a ver si terminamos el artículo 15. Bueno, el artículo 15 está algo extenso. Vamos a leer hasta el 5 y el otro 5 lo dejamos para el siguiente parcial. Los patrones están obligados a, ya que llegamos a la fracción 5, hasta ahí, hasta el último puntito puede venir en el examen. 1. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto. Comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y de los demás datos dentro de plazos no mayores de 5 días hábiles. Algo muy importante en esta fracción. Todos los trabajadores que llegan a una empresa y los patrones están obligados pues, a tener seguro social. Ya sea dar altas. ¿Qué significa dar altas? Es decir, ponerlos en el sistema del seguro social y ya corren sus derechos como tarjetavientes, ¿no? Ir a consulta, medicinas, en fin, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero también puede pasar que el trabajador diga, pues yo ya no voy a trabajar, me voy a descansar un rato. Ah, bueno, te voy a dar de baja yo como patrón porque pues no voy a pagar a alguien que ya no va a venir. Lo das de baja, ¿no? Te menciona el plazo de 5 días. Ese plazo de 5 días suena muy así como que, tienen tiempo. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo si eres patrón. Normalmente las empresas, o ustedes a lo mejor que han tenido tiempo de ir a las calles en las mañanas, normalmente los lunes y los martes, va mucha gente buscando trabajo. Sobre todo aquellos que a lo mejor no tienen estudios, a lo mejor mínimos, estudios de preparatoria, van con su foldercito, van a las empresas tocando puerta y pidiendo trabajo. Muchos de ellos dicen, va aquí de entrada, típico contratación inmediata, ¿no? Te puedes quedar incluso ahorita mismo. Entonces, entra la persona en ese momento y le dicen, pues aquí puedes trabajar, mira, deja aquí tu folder, ya mañana te damos incluso bata y ya te damos buenas indicaciones y bla bla bla. Si se dan cuenta, en ese momento ya le dieron trabajo a esa persona, pero
Posiblemente todavía ni los documentos tenía completos o apenas él traía como copias o típico. Imagíname 3 copias del acta de nacimiento, la CUR, alguna identificación, comprobante de domicilio y si tienes lo que es el número del seguro social, pues me la traes, ¿no? Y pues ya mañana pues ya llega la persona supuestamente con la información y ahora sí, a darlo de alta, porque tiene 5 días desde el momento en que empieza a iniciar a esta persona como aceptada al trabajo. Muchas empresas prefieren esperarse un poquito de días. ¿Por qué? Porque subir o dar de alta a la persona implica tiempo. Pero en la vida real muchos trabajadores no duran ni los 2 o 3 días en una empresa. Imagínate que tú lo das de alta desde el primer día. A los 2 días decide el trabajador, no me gustó, no es lo mío, bye bye. Lo das de baja. Ya vas perdiendo tiempo. Altas, bajas, pérdida de tiempo. Ese sería como lo malo. Entonces muchos esperan 3, 4 días pues para ver si la persona dice, siempre me gustó el trabajo, me quiero quedar mínimo los típicos 30 días, que no existen esos famosos 30 días, es contrato de 30 días, y es totalmente una mentira, pero bueno. Pero imagínense que esta persona o esta empresa decide, bueno, vamos a esperarnos. Primer día, le pasa un accidente a esta persona. Es un problemón que se va a meter, obviamente, la empresa por no registrarlo desde el primer día. De hecho, el IMSS te dice, son 5 días. Pero si no lo haces desde el primer día y le pasa algo a la persona, pues son multas y se meten problemas. Algo ahí un poquito medio extraño del IMSS, ¿no? Porque también el IMSS debería de comprender que a veces el trabajador pues va a decir, siempre no me gustó. Pero sí se meten problemas porque le va a decir, es que no está registrado. Pero tengo 5 días, sí, pero es tu trabajador ya. Porque no lo registraste. De hecho, el IMSS te pide que lo registres desde el primer día. No te esperes a los 5 días. Tienes 5 días para que, pues obviamente lo hagas. No te esperes. Desde el primer día regístralo. Si le ocurre algo, va a ser tu responsabilidad. No es que todavía no lo registraba. Ni modos, lo siento. Entonces, normalmente las empresas, muchas precavidas, prefieren hacerlo desde el primer día, aunque después diga la persona, no, ya no me gustó el trabajo, ¿no? Pero si es pues es un trabajo perdido. Imagínate, registras como a 15 personas que entraron el primer día. Al día siguiente o después de 2 días, muchos, no me gustó, darlos de baja otra vez. Entonces sí está complicado, ¿no? Hay que tengan mucho cuidado si están en el área de nóminas. 2. Llevar registros tales como nóminas, listas de raya en las que se asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores, además de otros datos que exijan la presente ley y sus reglamentos. Recuerden que el Seguro Social también tiene reglamento. Es obligatorio conservar estos registros durante 5 años siguientes al de su fecha. Todas las empresas deben de llevar nóminas y registrar pensando de manera individual por cada persona su registro por 5 años. Y bueno, en muchas ocasiones las empresas pues ya lo dan de manera electrónica, ¿no? Número 3. Determinar las cuotas obreros patronales a su cargo y enterarse importa al instituto. Pues estás obligado a determinar las cuotas por cada trabajador, riesgos de seguro, de las primas, en fin, ya depende aquí la actividad que hagas, los impuestos correspondientes. 4. Proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a cargo y sus reglamentos, es decir, documentación que se te pida tanto de los trabajadores como tú como patrón, permisos, documentos, en fin, todo. Y ya para terminar esta clase, permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practiquen el instituto de acuerdo a la ley y a los códigos. A veces te van a venir a revisar todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues esas son algunas obligaciones. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hasta aquí termina parcial número 2. Y igual de trabajo, portafolio en ambas materias. Nos vemos hasta la siguiente clase. Y la siguiente clase comenzamos con el tercer parcial y último de este cuatrimestre. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y hasta luego. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.